Buenos días con todos los estudiantes de quinto año de secundaria. Bienvenidos a la clase virtual del Colegio Trento. Un cordial saludo para cada uno de ustedes allí en sus casas. Y chicos, hoy vamos a ver el cuarto capítulo del curso de lenguaje. Muy bien, el título ya lo tienen ustedes ahí en su libro. Por favor, les pido que me acompañen. Sin más que decirles, vamos a comenzar entonces el cuarto capítulo. Muy bien. Trata sobre planos de lenguaje. Antes de hablar sobre los elementos que cumplen con esta función como planos de lenguaje, vamos a dar un pequeño concepto de lo que es lenguaje. Muy bien, hemos dicho que el lenguaje viene a ser la capacidad del ser humano para comunicarse, mediante la lengua y el habla. Muy bien, ese es el concepto que podemos entender del lenguaje. Entonces, tengo tres elementos fundamentales: lenguaje, lengua y habla. Quiero que observen aquí el esquema. Hablamos de un elemento universal conocido como lenguaje. El lenguaje necesita de un elemento que es la lengua, y la lengua necesita también de otro elemento que es el habla. Entonces, estos tres elementos, ¿ya? Muy bien, esos tres elementos pertenecen ¿a quién? Al ser humano. Muy bien. ¿Y para qué lo utiliza el ser humano? Para comunicarse. Para comunicarse. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Tres elementos fundamentales en la comunicación del ser humano. Tenemos lenguaje, lengua y habla. Bien, a partir de ese concepto, sí podemos analizar planos del lenguaje. Por lo tanto, ponemos entonces, número 1, planos del lenguaje. Muy bien. Para conocer los dos elementos fundamentales, hemos dicho, es necesario conocer el esquema que ustedes están observando. Ahora, vamos a hablar entonces de la lengua. ¿Por qué este elemento es fundamental en la comunicación, jóvenes? Porque es la concretización del lenguaje. Muy bien, ahí tienes un concepto. También nos dice que son elementos lingüísticos. Muy bien, son elementos lingüísticos. Resumido el concepto entonces, la lengua viene a ser la concretización del lenguaje. El ser humano puede tener el lenguaje en su cabecita, porque es universal, es la capacidad que tenemos. El lenguaje se concretiza mediante una lengua. Y por supuesto,
La lengua se concretiza mediante el habla. Por eso dicen el concepto es la concretización del lenguaje y también son elementos lingüísticos conocidos también como códigos lingüísticos. Muy bien, chicos. Dos conceptos precisos sobre la lengua. Ahora, yo necesito también conocer las características de la lengua. Ponemos entonces acá características. Muy bien. La primera característica de la lengua, vamos a decir que es psíquica. ¿Por qué hablamos que la lengua es psíquica, jóvenes? Decimos porque es mental. Decimos también que es psíquica porque es abstracta. Es abstracta. Quiere decir que la lengua no se puede percibir, por lo tanto es mental, está en la cabeza de cada hablante. Es abstracta, no lo podemos tocar, no lo podemos percibir, pero sí también la lengua es concretizada, les había dicho. Entonces, a partir de ello, la parte psíquica solamente tiene dos conceptos. Eso es la primera característica, jóvenes. También tenemos la siguiente característica. Decimos que la lengua es teórica. ¿Por qué hablamos de esta característica, jóvenes? La lengua tiene normas de estudio. ¿Ve? También se estudia por partes. Tenemos ahí dos conceptos. Tiene normas de estudio y se estudia por partes. Quiere decir que la lengua, cuando hablamos de normas, está basado en reglas gramaticales. ¿Se estudia por partes? Por supuesto. La lingüística tiene ramas para estudiar a la lengua. Tenemos la morfología, la etimología, la lexicología, la semántica. Cada uno de ellos se encarga de estudiar adecuadamente a la lengua, con la finalidad de conocer mejor su estructura. ¿Y por qué digo que tiene normas? Por supuesto, porque tiene reglas. Reglas de acentuación general, reglas para el uso de la V y la B, reglas para el uso de la S y la C, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿queda claro entonces las dos primeras características? Siguiente característica. Vamos a decir también es casi fija. ¿Por qué decimos que es casi fija, chicos? Porque está sometido a una variación y también a una estabilidad. Es casi fija porque es estable y variable. Bien, decimos entonces que es estable y variable. ¿Por qué es estable? Porque se mantiene en un determinado tiempo. Y lo conocemos como plano sincrónico. Y es variable porque cambia con el tiempo.
y lo conocemos como el plano diacrónico. ¿Bien? ¿Queda claro entonces? Estoy resumiendo los conceptos para que ustedes puedan entender mejor la estructura y las características de lengua. Voy a considerar uno más. Aquí tengo también, vamos a decir que la lengua es social. ¿Y por qué decimos que la lengua es social? Porque pertenece a una comunidad. Pertenece a una comunidad. Pertenece a un grupo social. ¿Se dan cuenta? La lengua no existe si no hubiera una comunidad de hablantes. La lengua nunca va a existir si no hubiera un grupo social. Y de acuerdo a ese grupo social, una lengua puede ser variante. Para la sociedad latinoamericana, por ejemplo, no para todos, por supuesto, latinoamericana, hacemos uso de una lengua. Esa lengua es el castellano. Para la sociedad china, el mandarín. Para los franceses, el francés. De acuerdo a un grupo social, la lengua puede variar. Pero sí pertenece a una comunidad y a un grupo de hablantes. Es lo que ustedes deben conocer, chicos, como parte fundamental de su adquisición de conocimientos. Por supuesto, en el texto nos dan otras alternativas, otras teorías, y debes complementar con los esquemas que estamos desarrollando para que tú puedas tener un conocimiento más amplio, más afirmado, porque ya estás a un paso de ingresar a la universidad. Y tienes que tener esa capacidad de abstracción, de resumen, para poder explicar los temas. Muy bien, chicos. He considerado entonces 4 características de lengua. Para estudiar los planos, no me quedo aquí. Yo necesito también conocer a un elemento más, con el cual voy a concretizar, la comunicación. Muy bien, vamos a hablar entonces del habla. El habla. Habíamos dicho que tiene 2 conceptos, ¿verdad? Primero, les había mencionado que es la concretización de ¿quién? Concretización de la lengua, no se olviden. Muy bien, concretización de la lengua. También decimos que el habla es el uso de los signos lingüísticos. ¿Ya? Signos lingüísticos. 2 conceptos de manera concreta que tú debes conocer sobre el habla. Concretización de la lengua y es el uso de un signo lingüístico. Por supuesto que la lengua es un signo lingüístico y el habla es el uso de ese signo lingüístico. ¿Queda claro entonces? Ahora también nos toca conocer las características. Las características. Si decimos que la lengua es psíquica, el habla, jóvenes, es psicofísica. Y lo vamos a explicar por qué es psicofísica. Cuando hablamos de esta característica, estamos hablando de que participan
participan los órganos fonadores. Los órganos fonadores. Y también decimos que es psicofísica porque es articulada. Dos conceptos básicos. Primero, los órganos fonadores intervienen en su realización, como la laringe, las fosas nasales, las cuerdas vocales, la lengua, los labios. Intervienen entonces todos los órganos del aparato fonador. Muy bien. Y también digo que es articulada porque obviamente necesito vocalizar para poder ejecutar una palabra, un signo lingüístico. ¿Queda claro entonces? Siguiente característica. Decimos que el habla también es variable. ¿Y por qué hablamos de esta característica? ¿Por qué varía el habla? Jóvenes, decimos que es variable porque se da según la edad y también según el género. Muy bien. ¿Por qué digo según la edad? Porque la forma, el tono de voz cambia según la edad. Verán ustedes el tono de voz de un niño de 7, 6, 8 y 9 años. Verán ustedes el tono de voz de un adolescente, un joven. Y verán ustedes el tono de voz de una persona adulta. Varía según el género. El tono de voz de un varón es peculiar y el tono de una mujer es totalmente diferente. Ahí viene entonces la característica, el por qué decimos que es variable. Bien, jóvenes. También decimos que es práctica. Práctica. ¿Por qué decimos que es práctica? Porque se da en el momento. En el momento. Y también interviene un emisor y un receptor. Es algo práctico, chicos. Para que el habla pueda darse, tiene que haber un emisor y un receptor. Imagínense ustedes a un emisor hablando solo de un determinado tema. No puede ser. Tiene que haber un emisor. Y es momentáneo. ¿Por qué? Porque se da por momentos. Después de terminar la clase, yo dejaré de hablar. Después de terminar su tarea, ustedes, ahí en su casa, se pondrán a hablar con su papá, mamá, hermanos. Y de pronto termina la conversación y ya. Es momentáneo entonces. Muy bien. Y por último, vamos a decir que el habla es individual. Es individual. Pertenece jóvenes, a un solo hablante. Nadie habla igual que otro. Cada uno tiene una característica de hablar. Esa característica lo puedes imitar, sí, pero no hablas igual. Compruebe. Yo particularmente tengo un tono de voz particular. Ustedes
tienen una voz particular. Su papá tiene una voz particular. Cada uno tiene su propia característica. Por lo tanto, el habla es individual. No hay forma de que se pueda cambiar. Chicos, luego de este esquema sigue variaciones de una lengua, que es justo y necesario, como dice el curita, que debemos conocerlo. Por lo tanto, te voy a dar permiso unos segundos para que lo puedas tomar una fotito o poner en pausa y así copiar en tu cuaderno. Porque luego necesito borrar para poder explicar el siguiente tema, que es parte del cuarto capítulo también. Bien, jóvenes, no voy a demorar mucho con este tema, pero quiero solamente borrar esta parte de acá sobre el habla, ¿ya? Así rapidito nada más. Muy bien. Bien, ahora sí, vamos a hablar concretamente de Vamos a hablar concretamente de las variaciones de una lengua. Variaciones de una lengua. Muy bien, ahí tienen el subtítulo entonces. Existe, chicos, 3 variaciones. La primera es la variación dialectal, ¿ya? Conocido como los dialectos. La segunda es conocido como sociolectos. Y la tercera es conocida como idiolectos. Muy bien. Entonces, decimos que la variación dialectal de una lengua se da mediante la fonética, mediante la semántica, mediante la sintaxis. ¿Ya? Hay 3 tipos de variaciones. Cuando hablo de fonética, recuerden ustedes que es sonido, fono, sonido. ¿Ya? ¿Han escuchado alguna vez ustedes al castellano amazónico cuando dice, nosotros normalmente en la costa decimos Félix, y ellos como dicen, Juélix, ¿verdad? Variación fonética. Semántica, nosotros decimos niño, ¿verdad? Y en España como dicen, chaval. Y en México como dicen, órale chavo. ¿Se dan cuenta? Ahí tienes la variación semántica, significado de las palabras. Sintaxis. Recuerden ustedes que la sintaxis es el orden y por lo tanto tiene una variación en el orden de las palabras. El castellano amazónico, de la selva su gente, ¿verdad? De la selva su gente. ¿Se dan cuenta ustedes cómo varía? A esa variación, ¿ya? A esa variación, chicos, se le conoce como variación geográfica, ¿ya? Variación geográfica. Muy bien. Luego viene la variación sociolectal o el sociolecto. ¿Qué quiere decir esto? Que la lengua va a tener una estratificación. Varía de acuerdo a los estratos sociales. Por ello, tenemos a la lengua que pertenece o lengua super estándar, ¿ya? Tenemos estándar y subestándar. Muy bien, hay 3 tipos de niveles entonces. Voy a poner ejemplos
así precisos para que se pueda entender. Verán ustedes cuando nosotros decimos una palabra en el súper estándar. Ínclito. En el estándar. Célebre. Y en el subestándar. Famoso. Ahí tienen 3 ejemplos para que puedan hacer diferencia de el nivel sociolectal o de la variación de sociolecto. Y no solo ahí, sino también, por ejemplo, en el superestándar yo puedo decir beodo. En el estándar puedo decir mareado. Y en el subestándar puedo decir borracho. Ahí tienen un ejemplo mucho más claro de lo que puede ser la estratificación de una lengua. Y bueno, el idiolecto es la variación de una lengua según la edad del hablante. Por ejemplo, el primer nivel, la expresión de un niño. Voy a poner acá, mamá, es la expresión de un niño que está aprendiendo a utilizar una lengua. Mamá, kelo, yeche. ¿Han escuchado, verdad? O quizá ustedes recuerdan también, cuando hablaban sus primeras palabras. Estaban aprendiendo una lengua. Por ejemplo, variación de acuerdo a la edad, digo. Por ejemplo, un joven. Oh, causa, ¿jugamos? ¿Se dan cuenta? Entonces hay expresiones. Por ejemplo, acá. Muy bien. Buenos días, caballeros. ¿Se dan cuenta cómo va variando? Niñez, juventud y adultez. Está variando de acuerdo a la edad. Bien, chicos, estas variaciones es necesario que tú lo conozcas como estudiante de 5º año. Ahora bien, en el texto hay unas preguntas que vienen en el 4º capítulo. Lo único que te pido, estimado estudiante de 5º año, es, según el concepto, que resuelvas las preguntas. Como ya es sabido, la primera pregunta viene completamente resuelta y explicada. Y tenemos solamente la página 48 para poder resolver. Y 2 preguntas más en la anterior. ¿Ven? Les voy a ayudar rapidito las 2 para que solo quede la página 48. Dice, en consideración al castellano estándar, se puede afirmar que la expresión "que boniamix" es un claro ejemplo de jerga juvenil. Bien, número 3. En lingüística, término que se define como propio de una comunidad lingüística. Por supuesto, estamos hablando de la lengua. Muy bien, chicos. Ahora sí, dejo para cada uno de ustedes la página 48. Ya saben los medios por el cual, dónde presentar, y también saben ustedes la última fecha de presentación. Conmigo, hasta una próxima oportunidad. Me despido con cada uno de ustedes. Buen día.